Listo. Perfecto. Aquí estamos. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Son espíritus invisibles, ministradores, enviados por Dios para hacer su voluntad, ¿no? Y aquí debemos de hacer la aclaración de qué significa la palabra ángel. Entonces, vamos a compartir la pantalla, perdón, compartir, ¿no? Vamos a escribir en la pizarra y en la pizarra vamos a poner lo que significa ángel. Entonces, ángel significa mensajero, ¿ok? Un ángel significa mensajero, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber. Ángel en el griego es ángelo, ¿no? Y que en español significaría mensajero, ¿ok? Eso es lo que nosotros deberíamos saber. Perfecto. Entonces vamos de nuevo a compartir la pantalla. Continuar. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Son espíritus invisibles, ministradores enviados por Dios para hacer su voluntad. Su poder e inteligencia es mucho mayor que la del hombre natural. Sí, es verdad, los ángeles tienen un poder y un entendimiento de las cosas mayores que la del hombre natural. Y esto es obvio, porque los ángeles son seres espirituales, como aquí lo estamos leyendo. Al ser seres espirituales, ellos pueden ver los tres niveles de cielo que nosotros no conocemos, ¿cierto? Nosotros solo podemos ver los cielos visibles, pero ellos pueden ver el tercer cielo, el que es invisible, el que es espiritual. Ahora, recordemos que los ángeles, a diferencia de los humanos, de los seres humanos, viven eternamente. Fueron creados por el Señor para la eternidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Dios los creó no para tener un tiempo de vida como los seres humanos. Más aún, nosotros debemos de entender que cuando fuimos creados para vivir también eternamente aquí en la tierra, ¿no? No fuimos creados solamente para vivir 80 años. Esta naturaleza que finalmente va en degradación fue consecuencia de nuestra caída, ¿no? De la caída de nuestros padres, de Adán y Eva. Pero al inicio, cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea para vivir eternamente, ¿no? Entonces, es por eso que podemos leer en Génesis cuando ellos ya habían pecado que Dios, hablando en su Trinidad, dijo, no podemos dejar que el hombre viva eternamente con ese conocimiento, ¿no? Entonces vamos a limitarlo en la edad. Ahora, esto fue misericordia de Dios, porque se imaginan qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos vivido eternamente con la condición de pecadores y con esa tendencia a pecar. Vivir eternamente con una tendencia a pecar hubiera sido nuestra destrucción, porque recordemos que desde que el hombre coge del fruto que estaba prohibido, él se destruyó a sí mismo, ¿cierto? Lo que tenía como vida eterna se volvió maldición. Y finalmente, por misericordia, Dios nos acorta los días de nuestra existencia en la tierra, mas así no, recordemos que nuestro espíritu y nuestra alma viven eternamente.
porque fuimos Amén. hechos a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, Aleluya. bajo esa explicación, podemos ver aquí que el poder y la inteligencia es mucho mayor que la del hombre natural. Sí, y aún la forma de trasladarse de un ángel, pues es una forma desconocida por el hombre. Nosotros podríamos hablar de la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, no podríamos decir que un ángel se mueve a la velocidad de la luz, porque como hemos hablado desde un inicio, la velocidad de la luz es una magnitud que está dada por el hombre y hecha para el hombre, ¿no? Por nuestra consideración terrenal, por nuestra forma física de haber sido creados aquí en la tierra. Pero Dios, que ese espíritu, pues no depende de ninguna de estas condiciones, ¿no? Ni de tiempo, ni de espacio, ni de masa, porque Él es espíritu. Entonces Él rompe todo esto y estas magnitudes finalmente solo nos están, digamos, están puestas, están hechas estas magnitudes para el hombre, para nosotros. Amén. Entonces, bajo esa consideración, nosotros no podríamos decir que un ángel se mueve a la velocidad de la luz. Definitivamente estaríamos siendo muy osados y tal vez pecando de ignorancia si creemos que un ángel se mueve a la velocidad de la luz, porque nosotros, para nosotros, la velocidad de la luz es la velocidad máxima, ¿no? Pero no, es una magnitud del hombre, no es una magnitud que Dios la define así. ¿Cuándo la conoceremos exactamente? ¿Cuándo conoceremos la velocidad del ángel? Y todo esto, cuando estemos en la presencia de Dios, ¿no? Son muchas cosas que para nosotros no han sido reveladas, y querer explicarlas en nuestro razonamiento de hombre simplemente nos va a mostrar cuán ignorantes somos o cuán limitados somos. Amén. Perfecto. Dice Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, un ángel, si bien es cierto, hemos hablado que es un mensajero, también es un servidor, ¿no? Porque la palabra ministrador significa servidor. Cuando hablamos de ministro, decimos, este es el ministro de la iglesia. Estamos diciendo, este es un servidor de la iglesia. Entonces, yo quiero que consideren eso, que la palabra ministro significa servidor. Entonces, no son todos estos espíritus ministradores, dice Hebreos 1:14, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, lo que en Hebreos estamos encontrando, y yo les animo a que lean Hebreos capítulo 1 y capítulo 2, porque allí se habla acerca de los ángeles, y vamos a conocer mucho de lo que estamos hablando hoy aquí. Vamos a ver que los ángeles son seres creados para servir. Primero fueron creados para servir a Dios, ¿no es cierto? Su primera misión de los ángeles es servir a Dios, ya sea en su presencia, como lo vamos a ver más adelante, o también para los fines que Dios les pida que hagan. Perfecto. Vamos a leer Salmos 103:20. ¿Alguien puede leer? Salmos 103:20. Si lo tienen, lo leen, por favor. Salmo 103:20. ¿Lo tienen? Amén. Estoy buscando. Ya, yo lo leo entonces. Dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Qué hermoso, ¿no? Este Amén. salmo nos enseña mucho acerca del carácter y de la función de los ángeles, porque dice que los ángeles bendicen a Jehová, le dan gloria a Jehová, eso ya lo sabíamos, poderosos en fortaleza, o sea, son fuertes, tienen una fuerza sobrenatural, que ejecutan su palabra. Lo que Dios les ordena, ellos lo hacen, obedeciendo a la voz de su precepto. Ellos obedecen en todo. Amén. Eso es lo que vemos en Salmo 103:20. Ahora, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 2, versos 6 y 7? Hebreos capítulo 2, versos 6 y 7. ¿Lo tienen, hermanos? Sí. ¿Paso a leer? Sí, por favor.
Mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites, fizeste ou um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Amén. Entonces, aquí estamos viendo algo muy interesante acerca de lo que se habla respecto a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él definitivamente no era un ángel, eso nos tiene que quedar clarísimo. Muchas personas, muchos cristianos piensan que Él era parecido a un ángel en el sentido de su poder y de su fortaleza, pero no es así, porque aquí vemos en la palabra que dice, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra. ¿Ok? Le coronaste de gloria y de honra. Sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y le pusiste sobre la sobra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿A quién se le sujetó todo bajo los pies? A nuestro Señor Jesús. Amén. Amém. Esto entonces nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando fue perfecto hombre y perfecto Dios, Él no tenía el poder de los ángeles. No porque no pudiera tenerlo, porque como Dios Él hubiera pedido y hubiera sido hecho. Sin embargo, Él no vino como Dios, Él vino como hombre para poder cumplir en todo su aspecto de humanidad la ley. ¿No? La ley que para nosotros no pudo ser cumplida, para ningún hombre pudo ser cumplida, pero Cristo como hombre cumplió la ley, por eso no podía tener el poder de los ángeles, ¿cierto? Si no por ahí alguien hubiera dicho, hizo trampita, ¿no? Claro, entonces es por eso. Sigamos. Punto 2. ¿Por qué creó Dios los ángeles? Dios creó los ángeles para que le rindieran adoración a Él. Como estábamos mencionando en su momento, cuando los ángeles fueron creados, la primera misión de los ángeles fue servir a Dios, darle la gloria a Dios. Los ángeles entonces fueron creados para adorar a Dios. ¿Ok? Cuando nosotros decimos adorar, estamos entendiendo en sus sinónimos que adorar también significa servir. Adorar también significa servir. Adorar significa darle la gloria, alabarle, ¿no? Exaltarle. Entonces, todo esto hacen los ángeles. ¿Qué nos dice Salmos 103, 20, 21? Bueno, hemos leído el 20, ahora vamos a leer 21 también. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus palabras, bendiciendo a la voz de su precepto. Y luego el 21 dice, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Entonces, dos veces estamos viendo que los ángeles hacen la voluntad de Dios, que ejecutan la palabra de Dios. Lo que Dios dice en su palabra, los ángeles lo ejecutan. Lo que Dios hace en su voluntad, los ángeles lo hacen, ¿no? Amém. Y ellos son ministros suyos. Ministro, ¿qué significa ministro? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa ministro? Esta palabrita de aquí. Ministro. Ministro, entonces, significa servidor. ¿Ok? Ministro significa servidor. Eso es para que ustedes se acuerden. Muy bien. Ahora, sigamos. Nehemías 9:6. Vamos a leer Nehemías. Nehemías 9:6. En el Antiguo Testamento vamos a buscar Amén. a Nehemías. Por favor. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Aleluia. Gloria a Dios. Amén. ¿No? Entonces aquí podemos ver cómo Nehemías comienza a exaltar
a Dios y comienza a declarar acerca de los ángeles, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque no solo le exalta a Dios, sino también declara, ¿no? Todo el ejército y los ejércitos de los cielos te adoran. O sea, entendemos que los ángeles están creados para adorar y ejecutar su palabra, ¿no? Y servirle a Dios, como lo hemos leído. Perfecto, muchas gracias. Dice el punto 3. ¿Todos los ángeles son iguales en poder y fortaleza? Es la pregunta. No. Están divididos o clasificados conforme a su orden y su poder. Esto en base a qué lo podemos catalogar, en base a lo que está escrito en la Biblia. En la Biblia podemos encontrar los 4 tipos de ángeles, empezando por los serafines. Ellos ministran sobre el trono de Dios. Los serafines tienen 6 alas. Recuerden mucho eso, ¿no? Los serafines tienen 6 alas. ¿Dónde lo encontramos? ¿En qué parte de la Biblia? En Isaías capítulo 6, verso del 1 al 3. Aquí está escrito, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto es muy interesante. Cuando yo leo esta parte donde dice que como Isaías lo vislumbró a Dios, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pero luego dice, el siguiente párrafo es, y sus faldas llenaban el templo. Esto es muy interesante. Yo quiero que contarles aquí, darles un tip de que ¿por qué Isaías hace esa mención y sus faldas llenaban el templo? Porque cuando tú quieres ver el poder, el poderío, la majestuosidad, la excelencia de un rey, normalmente cuando tú ves esa largura, esa extensión de su ropa, de su ropaje real, que se extiende por el salón, significa cuán poderoso es, cuán excelso es, cuán magnificente es. Y acá vemos que dice, y sus faldas llenaban el templo. O sea, toda su ropaje real estaba derramado sobre el templo, ¿no? Eso es muy interesante. Viene a mi mente, por ejemplo, la reina de Inglaterra. Cuando la reina de Inglaterra es coronada, normalmente ellos buscan tener un ropaje real así, que sea grande, para que muestre su majestuosidad, ¿no? Pero aquí vemos que las faldas de nuestro Señor llenaban el templo para declarar tal majestuosidad que no existe en otro lado, ¿no? Interesante. Ahora volvemos al tema de los serafines y entendemos que los serafines tienen 6 alas, 2 cubren sus pies, 2 cubren sus rostros, porque la gloria de Dios es tan excelsa que ellos no pueden mirar directamente esa gloria, por eso cubren sus ojos. Y con 2 vuelan, acuérdense siempre de eso. Luego tenemos el otro grupo, los querubines. Los querubines guardan y cubren el trono de Dios. Podríamos atrevernos a decir que los querubines son los guardias. Los guardias guardan y cubren el templo de Dios. Ellos tienen 2 alas. Y los querubines, esto está en Éxodo 25:20, y los querubines extenderán por encima las alas cubriendo con sus alas el propiciatorio. ¿Ustedes saben qué es el propiciatorio? Un punto al que me diga qué es el propiciatorio. No, no sé. Ya, perfecto. Les voy a enseñar. El propiciatorio, vamos a escribirlo aquí. El propiciatorio es el arca del pacto. El arca del pacto.
es igual a decir propiciatorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el propiciatorio es la tapa del arca del pacto. ¿Me están entendiendo, hermanos? É a tampa? La tapa. O sea, Então cuando usted... não é a arca completa? No. Ah, O sea, ya. podríamos decir que es parte del arca, ¿no es cierto? Uhum. Pero si vamos específicamente a identificar qué es específicamente el propiciatorio, diríamos que es la tapa del arca del pacto. ¿Y cómo es así? ¿Cómo es así? Porque si ustedes se acuerdan, cuando Dios manda a Moisés a diseñar el arca del pacto, ¿no es cierto? Donde ponen la vara de Aarón, ponen el maná, ¿no es cierto? Y guardan todas estas cosas. Luego esa arca tenía que ser tapada. Y cuando lo tapan, Dios le ordena que hagan unos querubines. Esto lo estamos viendo en el versículo 20, ¿no? Y le dice, encima de la tapa del propiciatorio van a poner 2 querubines que van a guardar el arca, lo que hay dentro del arca, ¿ok? Entonces, esos querubines que nosotros vemos, cuando vemos el arca, no vemos a los querubines que están ahí encima tocando la punta de sus alas el uno con el otro. ¿Lo han podido, se recuerdan eso? Sim. Perfecto. Entonces, estos son los querubines, los que están guardando el arca. Por eso les decía que los querubines son como los guardias, ¿no? Esa fue la idea por la cual fueron hechos sobre el arca, ¿no? En el propiciatorio específicamente. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Tienen 2 alas. Vamos a leer Génesis 3:24 para entender también por qué son guardias. Génesis 3:24, ¿quién lo puede leer? E os querubins estenderam por encima las alas, cobrindo com suas alas. E o propiciatório, sus rostros, um em frente de outro, mirando ao propiciatório, los rostros de los querubins. Claro, eso es Éxodo 25:20. Ah, perdão. Pero ahora vamos a leer Génesis 3:24. Y vamos a ver a un querubín en acción. Génesis 3:24. Juliano, ¿puedes leer Génesis 3:24 y Ezequiel 28:14, Jonathan, por favor? E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Wow, entonces ahí estamos viendo, ¿no? ¿Cuál era el trabajo de un querubín? Era de guardia, ¿cierto? Estaba guardando el Edén cuando Adán y Eva fueron desterrados del jardín, ¿cierto? ¿No? Entonces, los querubines son los guardias, ¿no? Muy interesante. Ahora, Ezequiel 28:14, ¿lo tienes, Jonathan? Ezequiel 28:14. Jonathan, ¿estás? Perdón, primo. Ya, Ezequiel 28. Ezequiel 28:14. ¿Todavía no lo ha buscado? No, sino que se me hace difícil porque no conozco mucho. Ya, no te preocupes, yo lo leo. ¿Qué te parece? Y los querubines se extenderán por el... No, eso no es. No, el 28:14, Ezequiel. Yo lo busco.
aquí vamos, en Ezequiel 28:14 vamos a hablar acerca de alguien que fue lanzado del cielo. Ya saben a quién me refiero, a Lucifer, Satanás. ¿no? Entonces, el 28:14 nos va a decir un poco cómo era. ¿Alguien lo tiene? Amén, amén. Sí, por favor, léelo. Amén. Ay, esa hoja se pega. Ay. Querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos los caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí, mira, podemos ver que Satanás no era un serafín. Satanás no era un arcángel. Satanás era un querubín. ¿Ok? Esto es muy interesante. También esto tenemos que guardarlo para saber cuál era la posición. Normalmente muchos cristianos no saben esto, ¿no? Los cristianos piensan que Satanás era un arcángel antes, pero no, él era un guardia de la gloria de Dios, un querubín, ¿no? Más aún, o sea, como hemos podido ver en Génesis, la labor de un querubín era de guardar, de proteger. Era como los guardias de seguridad de Dios, ¿no? Pero entre un querubín y un serafín, ¿quién estaba más cerca a Dios? ¿Qué piensan ustedes? Os querubins, que eram guardas de Deus. Pues si leemos bien lo que estamos entendiendo aquí de los dos puntos que hemos estudiado, de serafín y querubín, vamos a ver que los serafines estaban más cerca de Dios. Serafins, né? Cierto. Los serafines estaban tan cerca que necesitaban 6 alas para cubrir su cuerpo con 4, con 2 volar, y el trabajo de ellos al estar tan cerca era glorificar a Dios, ¿no? Le daba la gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces, aquí podemos ver que los ángeles que estaban más cerca a Dios y que se encargaban de ministrar a Dios eran los serafines, pero Satanás no era un serafín. El diablo no era un serafín, Lucifer no era un serafín, era un guardia. Então, Un guardia. então ele não estava perto de Deus, assim como os serafins. Claro, Pegava, não? ¿no? Si podemos entender que los serafines rodean la gloria de Dios y cubren a Dios, ahora podemos entender cuando se desató la batalla cósmica, angelical, porque Satanás no pudo acercarse a Dios porque los serafines lo rodeaban, ¿no? Si bien es cierto, Satanás era guardia, pero ahora podemos entender que los que estaban más cerca de Dios eran los serafines, no los querubines, ¿sí? Entonces, Porque dime. Porque na igreja fala que não, assim, o que eu tinha aprendido que eu não sabia que parte o Satanás habitava, não? Se era serafins ou querubins, não? Ou serafins Claro, ou querubins, não? así Então, es, para mim, eu pensava que ele era um dos arcanjos, não? Que ficava así mais es, cerca de Deus, não? Porque, así es. pelo menos, a igreja que frequentava falava Ajá, que o Satanás era um dos maiores. Fala que Satanás era um dos maiores anjos, não? Então, ajá. isso é fora de cogitação. Así es, ¿no? Porque si Assim é. nosotros, mira, por ejemplo, en mi iglesia antes, nosotros fuimos enseñados que Satanás era quien daba la alabanza a Dios, quien ministraba la alabanza a Dios, pero vemos que los querubines no tenían esa función. La función de los querubines era de Guardar. ser guardas, ¿cierto? Guardaban, ¿no? Si nosotros vemos lo que dice en Ezequiel, y eso lo vamos a ver la siguiente clase, cuando hablemos de Satanás y los ángeles caídos, pero aquí vamos a ver en el verso 13 de Ezequiel 28, Ezequiel 28, 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas,
estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué dice esto? ¿No? Dice, los primores de tus tamboriles y flautas. O sea, podemos ver aquí que los querubines, aparte de la función de guardias, también ellos están atentos a todo lo que pasa, ¿no? Pueden ser hasta directores digamos, directores de la música y todo, pero exactamente que ellos estén ministrando la alabanza constantemente, pues esa labor, por lo que nosotros estamos leyendo, le pertenecen a los serafines, ¿no? Entonces, debemos de ser muy cuidadosos nosotros en no atrevernos a darles otra función de la que encontramos en la palabra, ¿no? Amém. Y esto es muy interesante. Vamos a seguir estudiando más acerca del ángel caído la próxima semana, pero vamos a volver a nuestro tema y ya sabemos quiénes son los serafines, que están más cerca a Dios, y vamos a ver a los querubines, que son los que guardan y cubren el trono de Dios, y asimismo no solo guardan y cubren el trono de Dios, porque sabemos que también Dios los envió a que cubran el Edén, que para él era el lugar, la primicia del lugar de la creación, y fue cubierto, y yo entiendo que hasta hoy está cubierto, está guardado por los querubines, pero vayamos a ver al siguiente, los arcángeles. Los príncipes de los ángeles, por así decirlo, o los generales de los ángeles, como otros los quieren llamar. Amén. Y esto lo encontramos en Judas 9. Vamos al Nuevo Testamento. Antes de Apocalipsis hay una sola hoja y esa hoja pertenece a Judas. ¿Lo tiene? Amém. Judas verso 9, ¿qué nos dice? Posso ler? Sí. Pero quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo, disputando com ele por o corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo de maldição contra ele, senão que dijo, el Señor te repreenda. Amén. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Que hay un arcángel. El cargo, el rango de arcángeles existen porque lo podemos ver en Judas. O sea, cuando dice aquí, no dice ángel, no dice serafín, no dice querubín, dice arcángel. Y ahora, este arcángel, Miguel, estaba contendiendo contra el diablo, ¿no? Sabemos bien que Satanás era un querubín. Ahora, podemos entender por lo que hemos leído en Ezequiel 28 que no era cualquier querubín, sino era un querubín que fue uno de los primeros creados, ¿no es cierto? Y por eso tenía él alguna, digamos, preferencia respecto a otros querubines, ¿no? Pero no era un arcángel, porque si no le hubieran dado el título de frente de arcángel. ¿Me dejo entender? No era un arcángel, ¿no? Y ahora vemos que este arcángel, que es Miguel, estaba contendiendo con Satanás. O sea, podemos atrevernos a decir que Satanás, lleno de poder, puede derrotar otros ángeles. Pero este arcángel es superior a los ángeles en dignidad y en autoridad, de tal manera de que se le enfrentó a Satanás. Y no es que estaba siendo derrotado, sino que la santidad es tal en el arcángel que el arcángel no proferió ninguna maldición para hacer huir a Satanás, sino él le dijo, el Señor te reprenda. O sea, se cogió del poder de Dios. Y podemos ver entonces cuál es el grado de santidad de un arcángel, ¿no?
Qué interesante. Pero entonces aquí podemos ver que los arcángeles son como los generales de los ángeles, los que tienen están a la cabeza de los ángeles. Lo que vamos también a leer en diferentes partes de la Biblia es que el arcángel es enviado, comisionado para, igualmente que los ángeles, hacer la obra de Dios, pero una obra específica. Podemos encontrar otro arcángel en el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Si vamos al libro de Mateo, acá dice, ¿no? En el verso 20, y pensando él en esto, capítulo 1, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que estos arcángeles son comisionados específicamente para unas labores así importantísimas, ¿no? No son enviados solamente para labores nada más, sino para labores muy importantes, ¿no? También lo encontramos en Lucas 2:21, Mateo, Marcos, Lucas 2:21. En Lucas 2:21 nos dice, no, esto no era. Sí, acá está. Uh, ya. En el verso 26 del capítulo 1, ¿lo tienen? Lucas, capítulo 1, verso 26. Jonathan, ¿lo tienes? Lucas 1:26. Amém. Lucas 1:26. Sí. Amén. Lucas 1:26. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Amém. Entonces, aquí lo que podemos ver es que ellos son enviados de una manera especial. Y inclusive, ¿cómo podemos darnos cuenta? Porque dice su nombre, ¿se han dado cuenta? ¿No? Amém. No dice un ángel nada más, dice el ángel Miguel, o sea, los arcángeles tienen sus nombres específicos. Aquí vamos a Gabriel, ¿no? En Lucas 1, en Judas vemos a Miguel, ¿no? Y es por eso que consideramos su labor especial, ¿no? Una labor, digamos, no cualquier labor, sino una labor muy importante para enviar a los arcángeles. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hemos hablado de los serafines, de los querubines, de los arcángeles, y ahora vamos a los ángeles. Los ángeles son los agentes de Dios enviados a hacer su mandato. Estos seres superiores son muy numerosos y poseen diferentes rangos de dignidad y poder, ¿no? Entonces ya nosotros hemos podido definir los 4 rangos que tienen los ángeles. Amén. Podemos leer esto en Salmo 103, 20, 21, que ya lo hemos leído, ¿no? Nos dice que están para ejecutar su palabra, ministrar lo que Dios dice y hacer su voluntad. También podemos leer Daniel 7:10, ¿no? Vamos a leer Daniel 7:10. Por favor, Juliano, ¿puedes leer Daniel 7:10? Amém. Rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e
Miríades de milhares assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Amén, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que son millones de millones, ¿no? Ahora, tenemos ahí mismo el capítulo 10 de Daniel, versos 12 y 13. ¿Puedes leerlo? Daniel 10, versos 12 y 13. Daniel 3, 12, 13, ¿no? 10. 10, 12, 13. Entonces, ay, un ratito. Ay, ya, entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, Amén. aquí está hablando del arcángel Miguel, ¿no? Del mismo arcángel Miguel que estaba en Judas 9, ¿ok? Esto es interesante, ¿no? Porque aquí dice que es uno de los principales príncipes. Y como se darán cuenta, ¿cómo podemos identificar que son los principales príncipes? Porque tienen nombre, ¿no? Uno es Miguel, el otro es Gabriel, ¿no? Amén. Entonces, esto nos da una idea de lo poderoso que puedan ser, ¿no? Igual Miguel se enfrentó con el príncipe de Persia que evoca lo malo, porque en estos tiempos, cuando Daniel estaba teniendo esta visión profética, el príncipe de Persia era un hombre que buscaba destruir, digamos, las tierras que conquistaba. Entonces era un destructor. Y cuando se le pone la connotación del príncipe de Persia, se hace ver que el enemigo, o sea, el destructor, que es Satanás, estaba evitando que Daniel pudiera tener esa revelación. Amén. Bien, sigamos. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. Amém. Amén. ¿Quién fue? ¿Quién fue? A Bíblia é falada aí, ó. Ah, tá. É que tá no. Yo pensé que era aquí el Zoom. Não, é a Bíblia falada. Oh, muy buena, É está que tem a bien. Bíblia normal e depois ela lê, não? Ela fala No, de está novo. perfecto, porque así cuando uno se va manejando puede estar haciendo su devocional. Perfecto, sigamos. Nota, también hay tronos, dominios, poderes, principados, y eso lo hemos escuchado, pero ahora lo vamos a ver. Está en Colosenses, capítulo 1, verso 16. Vamos al Nuevo Testamento, en Colosenses, capítulo 1, verso 16. Amén. Por favor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aleluia. Hermoso, ¿no? Aquí yo tengo una dinámica, que mi Biblia de estudio dice ángeles. Existe una estructura organizada en la esfera angelical que ejerce profunda influencia en la historia de la humanidad y en la que los ángeles ocupan distintas posiciones, de acuerdo con sus respectivos rangos. Aunque hay opiniones diferentes con respecto al orden de los oficios angelicales, está claro que la hueste angelical
forma parte de un mundo altamente organizado de seres angelicales. Lo encontramos en Daniel, donde muestra a los ángeles guerreros que tienen un jefe principal llamado Miguel, a quien también se le llama arcángel. Esto es uno de los que gobierna sobre otros. Serafines y querubines parecen ser de un rango de poder un poco más bajo, solamente superiores a los espíritus ministradores, eso es, a los ángeles normales. ¿Qué más nos dice aquí? Sin embargo, es posible que los serafines y los querubines desempeñen un papel de liderazgo en la adoración, mientras que Miguel dirige a los ángeles belicosos, ¿no? A los ángeles de guerra. Con respecto a los ángeles de las tinieblas, Efesios 6:12 ofrece alguna precisión sobre rangos en el reino de los ángeles malos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para la información que la Biblia ofrece, deducimos que el reino angelical es una sociedad distintamente estructurada, con diferentes niveles de autoridad o poder de acuerdo con el orden creado por Dios. Amén. Esto es interesante, ¿no? Porque nos hace ver que como estamos estudiando, hay rangos, pero también en el reino de maldad, en el reino de Satanás, también hay rangos, ¿no? Y esto lo estamos leyendo en el libro de Colosenses 1:16, ¿no? Donde se habla de tronos, dominios, poderes, principados y todo lo demás. Sigamos. Punto 4. ¿Los ángeles tienen poder para hacerse visibles a los hombres? Es una pregunta. Sí, hay numerosas ocasiones en la Biblia en la que los ángeles se aparecieron al hombre. Narración bíblica. Un ángel luchó con Jacob. Esto está en Génesis 32:24. Un ángel libertó a Pedro de la cárcel. Hechos 12:5-11. Un ángel salvó a Daniel del foso de los leones. Esto está en Daniel 6. El ángel Gabriel anunció a María que sería la madre de Jesús. Lucas 1:26-33. Un ángel apareció a los pastores. Lucas 2:8-14. Un ángel apareció a las mujeres en la tumba de Jesús. Lucas 24:1-10. Ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Lucas 16:22. Los ángeles mataron a 185,000 hombres del ejército de Sennacherib. Eso está en Segunda de Reyes 19:35. Vale aquí la aclaración de que en algunas partes del Antiguo Testamento vamos a encontrar la mención de ángeles para ciertas, digamos, actividades, pero no debemos de, digamos, redondear la idea de que todos eran ángeles, así absolutamente ángeles normales, servidores, porque en algunas ocasiones la posición de los teólogos es que han habido cristofanías. ¿Y qué son cristofanías? Una cristofanía viene a ser una manifestación de Cristo, y las cristofanías que se han dado en el Antiguo Testamento muchas veces evocan a Cristo actuando parecido a un ángel, pero no era un ángel, sino era Cristo. Por eso se le llama cristofanía. Uno de los cuales podemos ver en el caso de Daniel en el foso de los leones. Otro podemos verlo en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron lanzados al fuego. Y entonces Nabucodonosor dice, no eran 3 los que estaban allí dentro, porque yo veo 4, ¿no? Entonces allí podemos ver que la descripción de este cuarto hombre era brillante, ¿no? Entonces aquí estamos viendo una cristofanía, ¿no? Podemos ver al ángel que estaba hablando con Abraham, y no era un ángel normal. O sea, muchos teólogos llegan a la conclusión de que era Cristo. Asimismo, podemos ver una cristofanía en el caso de el sacerdocio de Melquisedec, donde Melquisedec es Cristo, ¿no? Porque cuando leemos quién era aquel Melquisedec, príncipe de Salem, y Salem en hebreo es Shalom, que significa paz, príncipe de paz,
Esto nos lleva al Nuevo Testamento cuando el reconocimiento a Cristo es príncipe de paz. Pero también dice acerca de Melquisedec, que Melquisedec es aquel que no tiene padre ni madre, no tiene ¿cómo se llama? Nacimiento, ¿no es cierto? Ni final. Entonces, estamos viendo aquí una cristofanía, una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Amén. Y así nosotros debemos de ser, como futuros teólogos, muy, digamos, precisos para identificar cuando se habla de un ángel ministrando, un ángel servidor, un arcángel, un querubín, en el mejor de los casos, pero cuando se está hablando de una cristofanía, Cristo manifestándose sobre su pueblo en el Antiguo Testamento o ante un siervo. Y eso nosotros debemos también de tenerlo con una mente abierta. No todos son ángeles, sino también es Cristo actuando, trabajando. Y muchas veces vamos a ver la definición a su obra, a su presencia, no como una cristofanía. Muchos lo van a ver como un ángel, pero nosotros tenemos que estar atentos. Amén. Amém. ¿Les quedó claro lo que les dije, no? Amém. Perfecto. Sigamos. ¿De qué naturaleza creó Dios a los ángeles? Se describe a los ángeles como si fueran varones, pero en realidad son asexuales, es decir, no se reproducen. ¿Esto dónde lo encontramos? Esto está en Lucas 20, 34, 36, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos leer aquí. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Recordemos algo aquí. Primero, los ángeles son seres espirituales, ¿no es cierto? Si los ángeles son seres espirituales, toman formas corporales por el poder que ellos tienen, pero no quiere decir que los ángeles puedan tener la capacidad de reproducir. Y por eso yo les comentaba acerca del libro de Enoc, ¿se acuerdan? Porque en el libro de Enoc hay una parte donde se dice que las hijas de los hombres se juntaron a los ángeles caídos, ¿no? Y entonces vinieron los gigantes. Pero esto es una gran falsedad, ¿no? Primero porque el libro de Enoc es un libro apócrifo y fue escrito 400 años antes de la venida de Jesucristo. O sea, no perteneció a Enoc, porque Enoc es antes del diluvio, o sea, es prediluviano y no es postdiluviano, ¿no? Considerando que el diluvio es el tiempo que marca la separación entre esa generación y la siguiente. Enoc estuvo antes del diluvio, por lo tanto es prediluviano, no es postdiluviano. Y sabemos bien que de los prediluvianos solo sobrevivió Noé, ¿cierto? Y sus hijos. Entonces, más aún, hablamos de Enoc. Enoc fue llevado con Dios, ¿cierto? Enoc fue llevado con Dios. Entonces, no hay ninguna comentario en la Biblia de que él regresó. Amén. Y no hemos visto otro caso de aquellos que partieron con Dios que hayan regresado. Solo en el único caso que la Biblia lo menciona es en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba pasando sus pruebas y entonces te aparecieron ¿quién? Elías. ¿Y quién? Moisés. Así es. Entonces, sabemos que ellos fueron enviados por Dios, pero también sabemos lo que Abraham le dijo al hombre rico, que nadie puede venir para aquí ni nadie puede ir para allá cuando le plazca, ¿cierto? Solamente aquellos a quienes Dios lo permite. Perfecto, entonces podemos entender eso, podemos entender que el libro de Enoc es un libro apócrifo, por lo tanto lo que está escrito ahí no tiene ningún sustento bíblico. Ahora, cuando nosotros leemos el Génesis, vamos a entender algo diferente, porque respecto a esto de los ángeles, yo quisiera leerles esta parte, porque quiero que no les quede duda al respecto.
Y esto lo encontramos en Génesis 6. Génesis 6, ¿lo tienen? Amém. Jonathan, ¿lo tienes? Génesis 6. Sí. Yo los voy a leer, solo quiero que me acompañen, ¿no? Estén atentos a Sí, esto. sí, sí, sí. Perfecto, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entre todas. Entonces aquí hay teológicamente, hay posiciones, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, pastores hablar de que cuando se menciona que los hijos de Dios aquí toman a las hijas de los hombres, los hijos de Dios vienen a ser los ángeles. O sea, yo he escuchado pastores hablar eso, ¿no? Ahora, su grado de teología yo no sé, pero he escuchado pastores de iglesias grandes hablar esto. Sin embargo, dice aquí, vamos a seguir leyendo, después que hemos leído esto. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Recuerden esto. O sea, esto bota por los suelos lo que dice el libro de Enoc, que los ángeles se unieron a las hijas de los hombres y salieron los gigantes. ¿Por qué? Porque el verso 4 hace la mención y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, ya había gigantes. ¿Me están siguiendo, hermanos? Amém. ¿No? Ya había gigantes. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, se dan cuenta, el verso 4 es claro para echar por los suelos esa teoría de que los gigantes nacieron en consecuencia de que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Perfecto. Pero otra cosa, los hijos de Dios que se menciona para una gran mayoría de teólogos, y yo me considero dentro, se habla acerca de la generación que estuvo delante de Dios, esa generación de Adán y Eva, los hijos de Adán y Eva que no cayeron en la maldad que cayó Caín. ¿Amén? Entonces, sabemos bien que Caín tuvo su descendencia, ¿no? Y a esa se le llama los hijos de los hombres, ¿no? Y los hijos de Dios son considerados como aquella descendencia de Adán y Eva, los hermanos de Caín, que estuvieron bajo el temor de Dios, a pesar de que ya estaban en pecado, obviamente, ¿no? El pecado de la rebeldía, de la desobediencia de sus padres, pero que igual se mantuvieron en esa comunión con Dios. Es por eso que Enoc caminó con Dios, porque era uno de los hijos de Dios y era hijo de Adán y Eva, después de Caín y Abel, ¿no? Ciertamente era hermano menor de Caín, pero era un hijo de Dios porque se mantuvo en obediencia. Y podemos ver que cada uno de estos hombres de Dios, descendientes de Adán, o sea, la primera generación, los hijos de Adán, también tuvieron hijas, hijos e hijas. Quiere decir que entre primos se unieron y para darle esa connotación se le hace ver, esa connotación de diferencia se le hace ver que unos eran los hijos de Dios y las otras las hijas de los hombres. Sí, Jonathan, dime. Pastor, pero en ese tiempo no era pecado. Es que en ese tiempo no había una ley como la que luego se da cuando el pueblo ya sale digamos, de Egipto, donde Dios les da más leyes, y eso lo vamos a encontrar en Levítico, en Número. En ese tiempo, la forma de ver la unión entre hermanos o entre primos era diferente, ¿no? Yo te puedo decir que Abraham tuvo su esposa. ¿Cómo se llamó?
¿Se acuerdan? Ah, Abraham. Ah, Abraham tuvo a su esposa. ¿Y la esposa de Abraham cómo se llamó? no me acuerdo. Pregúntale a Susei. Susei se ha ido un rato abajo. Ya. Se llamaba Sara. Sara. Pero Sara era media hermana de Abraham. Mm, ¿Me dejo entender? sí, sí, sí. Ya, entonces, hasta ese tiempo, las uniones se daban así. Podemos ver entonces, por ejemplo, en el caso de Lot, que perdió a su esposa cuando salió de Sodoma y Gomorra. Y cuando salió de Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó con la esposa? ¿Se convirtió en qué? Estátua de sal. Correcto. ¿Y qué pasó para que Lot pudiera tener hijos? ¿Se acuerdan? Las hijas de Lot le dieron de beber vino, lo embriagaron a su papá y dijeron, para que nuestro padre no pierda la descendencia, vamos a llegarnos a él y vamos a darle descendencia. Vean, o sea, la forma de pensar en esos tiempos era muy distinta a las de ahora. Y yo puedo atreverme a decir que en esos tiempos Dios permitía esto para que la tierra se poble, pero llegó un momento en que pues ya no había necesidad. Y de tal manera que Dios, desde lo más íntimo de nuestras biologías, hizo los cambios necesarios para que esto ya no se dé. ¿Me dejo entender? Ujú. De tal manera que ahora unirse con una hermana, pues puede dar a ocasión de que los hijos salgan eh, enfermos de algo, ¿no? Tengan enfermedades psicológicas, problemas psicológicos o qué? Síndromes, ¿no? Como el síndrome de Down o... ¿De qué? De Turner. No desarrolla bien. Ah, cuando no desarrollan bien. Aquí está, estoy al lado con el especialista, o sea. Muy bien. Entonces, es eso. No sé si te queda un poco claro, Jonathan, esa observación. Bueno, eh, Mm, o sea, en ese tiempo Dios permitía, entonces, eh, ¿cómo se podría llamar eso? Porque ahora se llama incesto, ¿no? En ese incesto, entonces, claro. en ese entonces no se llamaba En ese incesto, entonces entonces no había nombre. no había nombre, entonces. Claro, en ese entonces no había nombre. En ese entonces, digamos, la orden era poblar la tierra, ¿no? Son cosas que en nuestro conocimiento moral de nuestro siglo nosotros no lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder entender. Pero yo te animo a que por un momento te quites, digamos, salgas de este siglo y comiences a ver todo el contexto de esos tiempos, ¿no? Imagínate, imagínate, ¿no? Eh, si nosotros no pensáramos como pensamos ahora, si no tuviéramos esa preparación moral que tenemos en estos tiempos, podríamos atrevernos a pensar que en el inicio de la creación las cosas no eran así, ¿cierto? Andar desnudos no era un pecado. Amén. Podemos pensar que aún en el medioevo, muchas cosas que hoy las vemos ya mal, aún se practicaban en la edad medieval, ¿no? Entonces, hay cosas que verdaderamente no podemos concebir con nuestra mente actual, con nuestra mente moral de estos siglos, pero si vamos y retrocedemos a través de la palabra de Dios, vamos a entender que en esos tiempos no había ley, ¿no? Solamente estaba la ley que Dios puso en nuestros corazones. Y sobre esa ley nosotros teníamos que vivir. Amén. Es eso. A mí la verdad, no se me complica mucho, ¿no? Entiendo que en esos momentos Dios lo tenía permitido, los hermanos se llegaban entre ellos y pues no había esa catalogación, ese nombre de incesto. Claro, en ese tiempo, pero tiempos posteriores,
las cosas cambió. La biología, Dios bloqueó, digamos así, puso un pare a eso y pues ya no se dio, ¿no? Y ahora vivimos lo que vivimos, entendemos que eso se llama incesto o lo que se llame, y entonces para nosotros ya es amoral. Es lo mismo. Ahora pues andar desnudo por la calle no es que seas como Adán o que no te sientas sin pecado, ¿no? Eh, es amoral. En esos tiempos no era amoral. Amén. Bien, vamos a seguir. Estamos que los ángeles son asexuales, no tienen sexo. Si los ángeles son asexuales, entonces no tienen su chinchín o no tienen su vagina, ¿no? Por lo tanto, no podrían concebir. Y eso se rebate, entonces rebatiría Génesis 6. Dime. Disculpa por reírme, pero ¿qué dijiste? ¿Chinchín? Chinchín. ¿Qué es eso? Ah, Sí, sí. no, chinchín en japonés es pene. Ay, ¿No sabías? no, yo creía que dijiste que chinchín, la lentejita de Perú que dijimos chinchín. No. No, aquí en Japón se le dice al pene chinchín, ¿no? Ok, sigamos. Vamos a seguir. Entonces, sabemos que los ángeles son asexuales, por lo tanto, los ángeles no tienen la capacidad de procrear. Así que se rebate, queda por los suelos toda teoría de que los ángeles se hayan unido a las hijas de los hombres y hayan salido gigantes, porque el verso 4 dice que ya habían gigantes en ese tiempo y luego que se unieran también habían gigantes. O sea, estamos hablando cualquier otra cosa. Amén. Perfecto, sigamos. ¿Los ángeles tienen poder o libertad para obedecer o desobedecer a Dios? Sí, tal como Dios dio a Adán y Eva la libertad de escoger el obedecerle o desobedecerle, asimismo los ángeles tienen esa misma libertad. Muchas personas le llaman esa libertad libre albedrío, ¿no? Eh, Isaías 14, 13, 14, que nos dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo, ¿no? Era un querubín, ¿no? Era un querubín que quería llegar hasta la presencia de Dios. Entonces sabemos que no estaba en la presencia de Dios, ¿no? Sabemos que no estaba en la presencia de Dios, porque acá mismo lo dice, ¿no? En Isaías 14 dice, subiré al cielo, en lo alto. No estaba, por eso quería subir, ¿no? Junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. No dice, aquí voy a levantar mi trono, o sea, no estaba en ese lugar. ¿Se dan cuenta? En el monte del testimonio me sentaré. Todo lo está diciendo en futuro, porque no estaba en ese lugar, ¿no? Me sentaré en este monte del testimonio, no lo dijo. Dijo allá en el monte del testimonio, me sentaré, levantaré mi trono. Lo pensó. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas, subiré. Ok, sabemos bien entonces que como él era un querubín, era un guardia, él estaba en otro lado. Y hemos leído que fue creado en la tierra. ¿Se dan cuenta? Fue creado en la tierra, lo hemos leído, eso lo vamos a estudiar la próxima semana, así que tranquilos. Pero aquí, por ejemplo, estamos dando cuenta de que él no era un serafín. Amén. Él era un querubín y no estaba cerca a Dios. ¿Ok? Así que eso nos sirve como un instrumento para entender mejor las cosas. Vamos al punto 7. Los ángeles ministran al hombre hoy. Sí, los ángeles ministran en tiempo de necesidad a los herederos de la salvación. Hebreos 1:14, que nos dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No? Acá también nos dice leer Hebreos 13:2. ¿Alguien puede leer Hebreos 13:2? Hebreos 13:2. Salmo 103:20 ya lo hemos leído, ¿no? Posso ler? Hebreos 13:2, por favor. Não vou esquecer da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos.
Entonces, mira, ve, qué interesante, porque aún en la iglesia primitiva se considera que muchos espíritus ministradores en forma humana pudieron ser alojados, ¿no? Y esto nos da a entender de que aún en la actualidad los ángeles del Señor están para ministrarnos, ¿no? Nosotros por eso debemos de ser siempre de un espíritu de mansedumbre, de bondad y benignidad, de tal manera de que si es un ángel del Señor podamos también a recibirlo, no vaya a ser que sea nuestro Señor Jesucristo también, imagínate. Bueno, Él va a venir, no dice la palabra. Entonces, podría enviar a los ángeles previamente y nosotros tenemos que atenderlos, son espíritus ministradores. Recuerdo mucho algo que mis hermanas me cuentan cuando yo era pequeño. Yo lo recuerdo vagamente, la verdad. He intentado así hacer memoria, pero no lo tengo muy claro. Sin embargo, mis dos hermanas mayores dicen que un tiempo que estuvimos pasando pobreza en casa, pobreza económica, no teníamos, no teníamos lo necesario, digamos, para poder pasarla bien en nuestras comidas, pero, pero me cuenta mi hermana que vinieron tres personas, tres hombres, ¿no? Tres hombres tocaron la puerta, se pararon en la puerta y a mi hermana mayor le dijeron algo como que estuviera bien, que estuviera tranquila, ¿no? Le dieron palabras de ánimo. Y esto lo recuerda mi hermana mayor y mi otra hermana. Y ella siempre, cuando conversamos eso, me dice, no, estamos seguras que fueron ángeles, ¿no? La verdad es que yo lo recuerdo muy vagamente, yo no podría decirle si eran ángeles o no, pero lo que sí sé es que mis hermanas lo tienen muy claro que ellos eran ángeles, porque inclusive, no les había dicho, mi mamá estaba hospitalizada y estas personas vinieron y le dijeron, tranquila, no te preocupes que tu mamá va a estar bien, ¿no? Porque estaba con riesgo de muerte porque estaba embarazada, ¿no? El embarazo era con riesgo. Finalmente murió mi hermanito, ¿no? O sea, no nació, ¿cómo se dice? Cuando nació muerto. Óbito. Nació óbito, pero mamá salió de ese cuadro y no murió porque estaba en riesgo la vida del bebé y también la vida de la madre, ¿no? Y lo que mis hermanas siempre se recuerdan fue eso, de que estos tres hombres que se presentaron, no entraron a la casa, se presentaron a la puerta, tocaron la puerta y le dijeron este mensaje a mi hermana. Fueron mensajeros y de ahí se fueron. Entonces mis hermanas lo creen, ¿no? Eso. Bien, sigamos. ¿Qué más nos dice la Biblia respecto a los ángeles? Primero, contemplan el rostro de Dios el Padre en los cielos. Y esto está en Mateo 8:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que los ángeles siempre están adorando a Dios, contemplando la gloria de Dios. Cuando dice contemplan el rostro de Dios, no es que están viéndole la cara, recuerden, sino están viendo la gloria de Dios. ¿Ok? Ahora, otra cosa que también Mateo 8:10 nos dice es que los ángeles están guardando a las criaturas, ¿no? Y a eso, con otros versos, se da el respaldo de que tenemos los ángeles de la guarda, no solo los niños. Acá, bueno, menciona a los niños, pero en sí otros versículos hacen mención de que nosotros somos guardados por los ángeles, porque dice, los ángeles de Jehová guardarán a los que son sus hijos, ¿no? A los que están preparados para servirle, llamados por él. Mateo 8:10 por eso dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, no dice su ángel, ojo, no dice su ángel, dice sus ángeles, y hace mención de uno de estos pequeños. Entonces, por eso nosotros decimos que cada pequeño tiene por lo mínimo dos ángeles, ¿ok? Dos ángeles, ¿no? Mi esposa dice, podría ser cuatro, pues como mínimo pueden ser dos.
¿no? Claro, no, y es que la palabra dice, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen, ¿no es cierto? Entonces podríamos hablar hasta de 4, podríamos atrevernos a decir 4, ¿no? ¿No? Entonces, podríamos decir que está norte, sur, este, oeste. Podríamos decir que inclusive está en noreste, en sureste, podríamos decir, ¿cierto? Por eso, para nosotros no decir un número que no lo tenemos claro, podemos decir como mínimo tenemos 2, ¿ok? Como mínimo tenemos 2. Perfecto, vamos a seguir. Son grandes en número y poder. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¡Wow! ¿Te imaginas? ¿No? Mateo 26:53, lo que Jesús le dijo, ¿no? A sus azotadores, a sus carcelarios. También lo podemos encontrar en Daniel 7:10 que hemos leído, Lucas 2:13, ¿no? Cuando dice que habían miles de ángeles en el cielo. Narración bíblica, un ángel mató a 185 del ejército de Sennacherib, esto lo estamos viendo en Segunda de Reyes 19:35. Eliseo y su siervo fueron protegidos por las huestes celestiales, cuando el siervo no veía, ¿se acuerdan? Y entonces le dice, pero yo no veo nada, y entonces Eliseo le pone su mano en su hombro y le dice, ora para que Dios le abra los ojos al siervo y pueda ver los millares de ángeles que estaban en el cielo, ¿no? Esto está en Segunda de Reyes 6:15-16. Muy bien. Punto C. Se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Qué hermoso, ¿no? Podemos entender el corazón puro de estos ángeles que no renegaron, sino permanecieron fieles a Dios. O sea, tal es el amor al servicio que los ángeles tienen por Dios, que no cayeron en esta tentación, más bien permanecieron fieles, y tal es ese amor que ellos se regocijan cuando un pecador se arrepiente. ¡Qué hermoso! Y el punto de, Él los cuida, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Ustedes tienen el punto D, puedes leerlo, Juliano, el punto D de tu libro. Él los cuida de los pequeñinos y serven a los cristianos. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, Él los cuida de los pequeños, Él cuida a los pequeñuelos, ¿no? Ellos cuidan de los pequeñuelos, dice. Ellos cuidan de los pequeñuelos y sirven a los cristianos, ¿no? Lo hemos leído en Mateo 18:10, ¿no? Arriba dice Mateo 8:10, abajo dice Mateo 18:10. Jonathan, ¿estás con nosotros? Sí, sí. ¿Puedes ver en el libro? ¿Qué es lo que pasa? De que estoy aquí en el cuarto porque Allá. he tenido una breve intercambio de comunicación y estoy Ya. escuchando. Bueno, estoy Está bien, igual. está bien, está bien. El libro lo dejaste abajo. Sí, sí. Ya, está bien, está perfecto. Pero de acá puedes ver el libro, ¿cierto? Sí, sí, estoy viendo el Ya, libro perfecto. y aquí mi Biblia y no me lo pierdo por nada. Perfecto, muy bien. Ellos cuidan de los pequeñuelos y sirven a los cristianos. Perfecto. ¿No? Entonces esto es Mateo 18:10. Mateo 18:10, no es 8:10 como estaba acá. Acá está la P. Acá dice Mateo 8:10, pero la verdad es 18 días. Mateo 18:10. ¿No? Vamos a escribir acostaditos si se puede. ¡Piu! ¡Eita! No sale. Pon A ver, veamos. una nota está. Mateo 18:10. Punto. Listo. Publicar. Vamos a quitarlo. Listo. Ok. Perfecto. Muy bien, amados. Hasta allí. Mira, vamos a leer Salmos 34:7. ¿Quién lo tiene? El que lo tiene lo lee.
Le estoy dando chance. Amén, amén. Ya, dale. Ay, perdón, ay. Ahí no dice, no seas mentiroso. No sé, ¿cómo estoy con el celular ya? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Amén, ¿no? Lo que estábamos mencionando hace un momento. Hay que subrayar ese versículo, ¿no? Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. O sea, podemos decir que el ángel de Jehová está acampando ahorita alrededor de nosotros, de nuestra familia, de nuestra casa, ¿no? Eso es muy importante que lo sepamos. Y que lo guardemos, porque cuando una persona, un cristiano, esté pasando pruebas, nosotros podemos decirle eso, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Amém. Perfecto. No sé si tienen alguna duda. No. ¿Todo perfecto? Muy bien. Solo hay cuatro tareitas. Por favor, las hacen. Porque la semana que viene vamos a ver la caída de Lucifer y sus ángeles. Amém. Amén. Amém. Muy bien. Entonces vamos a orar para ser despedidos, mis queridos hermanos. Yo quiero pedirle a mi hermano Juliano que pueda orar. Amén. Amém. Soberano Deus Todo-Poderoso, Pai, te agradecemos, meu Deus, por essa reunião maravilhosa, Pai, aprendendo sobre os seus anjos. Tu é maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, por essa comunhão. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Dá-nos sabedoria, Pai, para mim e para meus irmãos aprender cada vez mais de Ti. Usa, meu Deus, o pastor Israel cada vez mais, em nome santo do Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amén. Amén. También yo quiero orar de manera especial por Jonathan, ¿no? Por tu perseverancia, Jonathan, porque eso vale. Amén. Y no has dejado que pues, las circunstancias te gobiernen, sino tú sobre esas circunstancias has salido adelante y estás con nosotros. Vamos a bendecir tu nombre, Jonathan. Bendito Padre, gracias Señor por la vida de tu siervo Jonathan. Padre, guárdalo, cuídalo, Señor. Padre, sigue abundando con el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, sobre la vida de tu Hijo, porque tú lo has llamado, Señor, tú lo has predestinado, Señor, para grandes cosas. Y sabemos, Señor, que Padre, estas pruebas no son nada, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Y de estas pruebas, Señor, Él se levanta como cabeza, como líder de su familia, Padre. Y en estos momentos, Señor, Él sabe que es un sacerdote que está para bendecir, Señor, su casa, su familia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te agradecemos por la vida de tu siervo. Gracias, bendito Dios. Amén. Amém. Amén, gloria a Dios. Amém. Bien, amados, nos estamos viendo entonces. Que el Señor me los bendiga. Amén. Que tengan un buen Amém. descanso. Amém, pastor. O nosso Jesus Está de amanhã. cabeza. Jesus Ya. Yo amanhã. pensé que estaba de cabeza. Bueno, nos estamos viendo entonces, familia. Amém, Ya, pastor. algo Tchau, que les- Jonathan. algo que les Chao, quería hermano. decir. ¿Qué les- quería preguntarles algo. No, pero yo voy a apagar la grabadora.